En 1982, el cuerpo momificado de una joven fue hallado por un arriero en la inmensidad del desierto de Atacama, en Chile. Durante 40 años, su identidad fue un enigma, un expediente frío conocido solo por el apodo de la Dama del Desierto. Para las autoridades era un caso imposible. Para los locales, una leyenda susurrada con temor. Se convirtió en el rostro anónimo de miles de desaparecidos durante la dictadura, un símbolo del dolor que el país había decidido enterrar bajo la arena. El misterio parecía destinado a permanecer sellado para siempre, hasta que una nueva técnica forense, aplicada casi por desesperación, reveló una verdad que no solo le devolvió su nombre, sino que expuso una red de traición y crueldad que había permanecido oculta a plena vista. ¿Cómo es posible que la respuesta a un enigma de 4 décadas estuviera esperando, silenciosamente, en los propios huesos de la víctima? Antes de contarte cómo el análisis químico de un solo diente pudo reescribir la historia y llevar a los investigadores hasta la puerta de un respetado empresario que guardaba un oscuro secreto, comenta aquí desde qué parte del mundo nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este descubrimiento científico desencadenó, demostrando que no hay tumba lo suficientemente profunda como para ocultar la verdad para siempre. Lo que empezó como un intento de dar un nombre a una desconocida, terminó por desenterrar uno de los episodios más dolorosos y silenciados de la historia reciente de Chile, obligando a toda una nación a mirar de frente a los fantasmas que creía haber dejado atrás en el desierto. El hallazgo inicial fue escalofriante. El cuerpo, preservado de forma casi perfecta por la extrema aridez y la salinidad del suelo, parecía una estatua trágicamente detenida en el tiempo. Llevaba ropa de finales de los años 70, pero no había ninguna identificación, ni un solo objeto personal que pudiera ofrecer una pista. Los forenses de la época hicieron lo que pudieron, tomaron huellas dactilares que no encontraron correspondencia en ningún registro y realizaron un examen dental que no llevó a ninguna parte. El rostro de la mujer estaba intacto, pero era el rostro de nadie. La investigación se topó con un muro infranqueable desde el primer día. Sin un nombre, no había un punto de partida, no se podía buscar a su familia, interrogar a sus amigos o reconstruir sus últimas horas. Era un crimen perfecto en su anonimato. Para entender por qué este caso se enfrió tan rápido, hay que entender el Chile de aquella época. El país vivía bajo la férrea dictadura de Augusto Pinochet. El miedo era el aire que se respiraba. Las desapariciones forzadas eran una herramienta de Estado, ejecutadas por la policía secreta, la DINA. Miles de personas, en su mayoría jóvenes estudiantes, activistas y opositores políticos, eran secuestradas, torturadas y asesinadas, y sus cuerpos a menudo arrojados en lugares remotos como el desierto o el mar. En ese contexto, encontrar un cuerpo no identificado no era una anomalía que despertara una investigación exhaustiva, era parte de un patrón macabro y silenciado. Denunciar la desaparición de un ser querido podía significar convertirse en el siguiente objeto, por lo que muchas familias sufrían en un silencio aterrador. Mientras la Dama del Desierto yacía en una morgue sin nombre, en el sur del país la familia Rojas vivía su propio infierno privado. Su hija mayor, Elena, una brillante estudiante de literatura de 22 años, había desaparecido sin dejar rastro en 1978. La buscaron con una desesperación que consumió sus vidas. Recorrieron comisarías donde los miraban con desprecio, hospitales donde nadie sabía nada y morgues donde temían encontrarla. Sus amigos, aterrorizados, dejaron de hablar del tema. La búsqueda de los Rojas se convirtió en un viaje solitario y peligroso a través de un sistema diseñado para silenciar. Cada puerta que se cerraba, cada negativa a investigar, era una tortura adicional. La confirmación de que su hija había sido borrada deliberadamente, no solo de la vida, sino también de la memoria oficial del país. El impacto en la familia fue devastador y permanente. El padre de Elena, un hombre que antes era alegre y enérgico, se hundió en una depresión silenciosa de la que nunca se recuperó. La madre se aferró a una esperanza frágil, manteniendo la habitación de su hija intacta durante años, como si esperara que regresara en cualquier momento. Pero fue quizás el hermano menor de Elena quien cargó con el peso más complejo. Era solo un niño cuando ella desapareció, y creció en un hogar donde el dolor era un miembro más de la familia, una presencia constante y sin nombre. La ausencia de su hermana se convirtió en el eje de su existencia, una herida abierta que moldeó su carácter y lo impulsó, décadas más tarde,
a no rendirse jamás en la búsqueda de la verdad, incluso cuando todos los demás la habían dado por perdida. La investigación oficial sobre la mujer no identificada, por su parte, fue un mero trámite burocrático. En 1982, con recursos limitados y en un clima de nula voluntad política para investigar crímenes que pudieran apuntar al régimen, el caso fue archivado en menos de un año. El informe concluía que se trataba de una persona no identificada, de causa de muerte indeterminada, aunque las marcas en sus muñecas sugerían que había estado atada. El cuerpo fue finalmente enterrado en una fosa común en el cementerio de Calama, con una simple placa que decía NN. Para el sistema judicial y policial, el asunto estaba cerrado. La dama del desierto se convirtió oficialmente en un fantasma, un número de expediente acumulando polvo en un archivo olvidado. Sin embargo, mientras la burocracia la olvidaba, la memoria popular la adoptó. La historia de la mujer momificada encontrada en el desierto se convirtió en una leyenda local, un cuento de terror susurrado en los campamentos mineros y en los pueblos cercanos. Algunos decían que era el espíritu de una mujer que buscaba a un amor perdido, otros que era una víctima de un crimen pasional. Pero en el fondo todos sabían o intuían la verdad más oscura. La leyenda de la dama del desierto era una forma de hablar de los desaparecidos sin nombrarlos, un mecanismo de defensa colectivo para procesar un horror que era demasiado grande y peligroso para ser confrontado directamente. Ella era todas las víctimas, el alma en pena de una nación que no podía llorar a sus muertos. Décadas pasaron, la dictadura cayó, Chile volvió a la democracia, pero el caso de la dama del desierto permaneció congelado en el tiempo. No fue hasta bien entrado el siglo XXI que una nueva luz comenzó a brillar sobre el caso. La protagonista de este cambio fue una joven y tenaz antropóloga forense del Servicio Médico Legal de Santiago. Obsesionada con los casos fríos de la dictadura, sentía una profunda responsabilidad de usar la ciencia moderna para devolver la identidad a las víctimas anónimas. Para ella no eran solo huesos o expedientes, eran personas con historias, familias que aún esperaban. Vio en el caso de la dama del desierto el desafío definitivo, la oportunidad de usar la tecnología para romper el pacto de silencio que el tiempo y el miedo habían solidificado. La clave llegó en forma de una técnica de vanguardia, el análisis de isótopos estables. La antropóloga consiguió financiación para aplicar este método a una pequeña muestra de hueso y esmalte dental de la víctima, exhumada décadas después. La ciencia detrás es fascinante. Los isótopos de elementos como el estroncio, presentes en el agua y los alimentos, se fijan en nuestros huesos y dientes a medida que crecemos, creando una firma geoquímica única que actúa como un pasaporte biológico. Este análisis no revelaría un nombre, pero podía ser algo que 40 años de investigación no habían logrado: decirles a los investigadores de dónde era la dama del desierto. Por primera vez había una pregunta concreta que podía tener respuesta, y con ella una nueva esperanza. Los resultados del análisis isotópico cayeron sobre el equipo de investigación como un relámpago en una noche despejada. La conclusión era simple, pero de un poder devastador. La mujer hallada en Atacama no era de allí. Había crecido a más de 1500 kilómetros al sur, en una región con una composición geológica completamente distinta. Esta única pieza de información científica desmontaba 4 décadas de suposiciones y callejones sin salida. Por primera vez, la investigación tenía un punto de partida geográfico. El fantasma del desierto ahora tenía una patria, un lugar de origen. Para el viejo detective a cargo del caso, fue como si una brújula apareciera de repente en medio de un océano sin fin, señalando un rumbo que nadie antes había imaginado. La esperanza, un sentimiento que había estado enterrado junto con el cuerpo, resurgió con una fuerza inesperada. El trabajo que siguió fue una tarea monumental. Una inmersión profunda en los archivos más dolorosos de la historia de Chile. El equipo comenzó a cruzar la firma geoquímica del sur con las listas de detenidos desaparecidos de la dictadura. Se enfrentaron a un laberinto burocrático de informes incompletos, nombres mal escritos y expedientes que habían sido deliberadamente alterados o destruidos. Era una carrera contra el tiempo y el olvido. La ciencia les había proporcionado el dónde, pero el quién seguía oculto en miles de páginas amarillentas que documentaban el horror sistemático. Cada archivo era una tragedia, cada nombre una familia rota. La búsqueda de una sola persona se convirtió en un viaje a través del duelo colectivo de una nación que aún no había podido contar a todos sus muertos. La joven antropóloga forense se sumergió en esta tarea con una obsesión que iba más allá de lo profesional. Para ella, cada testimonio, cada fotografía descolorida adjunta a un informe, era una vida que exigía ser reconocida.
Pasaba noches enteras leyendo descripciones de padres que recordaban la ropa que sus hijos llevaban la última vez que los vieron, las canciones que les gustaban, sus sueños y aspiraciones. Sentía el peso de todas esas esperanzas rotas, la responsabilidad de devolver una identidad que había sido robada con una crueldad metódica. Su laboratorio, antes un espacio de fría objetividad científica, se transformó en un santuario de la memoria, donde los isótopos y las historias de vida se entrelazaban en una búsqueda desesperada de una sola verdad, de un solo nombre. La pista que finalmente redujo el campo de búsqueda provino del análisis de una pequeña muestra de cabello de la víctima, milagrosamente preservado por la momificación natural. Los isótopos presentes en el cabello revelaron un cambio abrupto en la dieta y el agua consumida meses antes de su muerte, una firma geoquímica consistente con un viaje al extranjero, muy probablemente a Europa. Esta nueva variable fue el filtro decisivo. La búsqueda ya no era solo por una mujer del sur de Chile desaparecida a finales de los 70, sino por una que además tuviera algún registro o testimonio familiar de haber viajado fuera del país. El universo de miles de posibles víctimas se redujo drásticamente a menos de 50. La tensión en el equipo se volvió casi insoportable. Estaban más cerca que nunca, y el miedo a fracasar ahora era tan intenso como la esperanza de tener éxito. Y entonces, en una tarde gris de invierno, mientras cruzaban datos con los archivos de una organización de derechos humanos que operaba desde el exilio, apareció la coincidencia: el expediente de Elena Rojas, estudiante de literatura, 22 años, desaparecida en la ciudad de Concepción en 1978. La denuncia original, interpuesta por su familia con un coraje inmenso para la época, mencionaba un detalle clave. Elena había pasado 6 meses en España en un programa de intercambio universitario un año antes de su desaparición. Todos los datos encajaban: el origen sureño, la fecha probable de la muerte, el viaje a Europa. El detective sintió un escalofrío al leer la descripción de la familia. No era solo una ficha más, era tan vívida, tan llena de amor y dolor, que casi podía verla sonreír. La dama del desierto comenzaba a tener un rostro. Realizar esa llamada telefónica fue, para el detective, una de las tareas más abrumadoras de sus 30 años de carrera. Al otro lado de la línea estaba el hermano menor de Elena, un hombre de 60 años cuya voz sonaba erosionada por una vida de duelo silencioso. El detective le explicó la situación con una delicadeza extrema, midiendo cada palabra para no crear falsas esperanzas, pero transmitiendo la seriedad del hallazgo. Habló de un cuerpo no identificado, de las nuevas técnicas forenses, de una posible, muy posible coincidencia. Se produjo un largo silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio de confusión, sino el silencio profundo y pesado de un dique que se resquebraja después de 40 años conteniendo un océano de dolor. Finalmente, con una voz temblorosa, el hermano hizo una sola pregunta: ¿creen que es ella? El siguiente paso fue la prueba de ADN, un procedimiento clínico que, en este contexto, se sentía como un ritual sagrado y doloroso. El hermano de Elena viajó a Santiago para proporcionar su muestra de sangre. En el laboratorio del Servicio Médico Legal no dijo mucho. Sus ojos, sin embargo, lo comunicaban todo. Había en ellos una mezcla de terror paralizante y una esperanza casi insoportable que había creído perdida para siempre. Entregar su ADN era un acto final de entrega, la última pieza que podía ofrecer para resolver el misterio que había definido y destrozado a su familia. Para los científicos era una muestra biológica más. Para él era la culminación de una vida entera de espera, la posibilidad tangible de poner fin a la tortura de la incertidumbre. Las 2 semanas que tardarían los resultados se sintieron como una eternidad suspendida en el tiempo. Incapaz de quedarse de brazos cruzados, el detective decidió adelantarse a los resultados. Reabrió extraoficialmente la investigación sobre la desaparición de Elena Rojas de 1978. Los archivos originales de la policía de la época eran una burla, apenas 2 páginas que concluían con posible abandono del hogar o fuga con elementos subversivos. Era la fórmula estándar del régimen para desestimar las desapariciones políticas y culpar a las propias víctimas. El detective ignoró el informe y se centró en lo que el hermano le había contado. Comenzó a indagar sobre la vida de Elena, su pasión por la poesía, su círculo de amigos en la universidad, la existencia de un novio activista del que la familia sabía muy poco. Estaba empezando a dibujar un mapa de la vida de Elena, no de su muerte,
tratando de entender quién era la joven antes de que el desierto la reclamara. En esas largas y emotivas conversaciones, el hermano compartió recuerdos que habían permanecido guardados como reliquias sagradas en lo más profundo de su memoria. Recordó el olor a papel viejo de los libros que Elena siempre traía a casa, la forma en que ella le explicaba los poemas de Neruda con una paciencia infinita, como si le estuviera revelando los secretos del universo. Recordó con una claridad desgarradora la última vez que la vio, en la estación de autobuses, cuando ella le alborotó el pelo y le prometió traerle un regalo a su regreso de un supuesto viaje de estudios. Nunca volvió, le dijo al detective, con la voz rota por un sollozo contenido durante 40 años. Y nunca, ni un solo día, dejé de esperarla. Estas memorias transformaron a la víctima de un caso forense en una hermana, una hija, una persona real. El día que llegaron los resultados del ADN, una quietud solemne se apoderó de la oficina. El informe era inequívoco, 99.9% de compatibilidad genética. La dama del desierto era, sin ninguna duda, Elena Rojas. La noticia fue recibida sin ninguna exclamación de victoria. Fue un momento de profundo y pesado alivio, teñido de una tristeza abrumadora. 40 años de anonimato habían terminado. Elena había recuperado su nombre. Pero esta revelación no era un final, sino el verdadero comienzo. El misterio de su identidad estaba resuelto, pero ahora se abría la puerta a una pregunta mucho más oscura y peligrosa. ¿Quién la asesinó y abandonó su cuerpo en el lugar más solitario de la Tierra? La justicia, después de 4 décadas de silencio, finalmente tenía un nombre por el que luchar. En la primavera de 1978, Elena Rojas, una brillante y soñadora estudiante de literatura de 22 años, desapareció sin dejar rastro en la ciudad de Concepción, en el sur de Chile. Para su familia, fue el comienzo de una pesadilla que duraría toda una vida. Durante 42 años, su caso se convirtió en un abismo de silencio, uno más entre los miles de expedientes de desaparecidos durante la dictadura de Pinochet. Su nombre se desvaneció, su rostro se convirtió en un recuerdo doloroso susurrado solo dentro de las paredes de su hogar. Para el Estado, dejó de existir. El misterio parecía destinado a ser enterrado para siempre bajo el peso de la historia y el olvido, hasta que el hallazgo de un cuerpo momificado en el desierto de Atacama y una revolucionaria técnica forense, aplicada casi por desesperación, reescribieron por completo el final de su historia. ¿Cómo es posible que la verdad sobre su destino estuviera esperando, durante 4 décadas, encerrada en el silencio de los huesos, a solo un análisis de distancia de sus verdugos? Antes de contarte cómo el análisis químico de un solo diente pudo no solo devolverle su nombre, sino también exponer una red de traición que involucraba a un respetado empresario con un oscuro pasado, comenta aquí desde qué parte del mundo nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este descubrimiento científico desencadenó, demostrando que no hay tumba lo suficientemente profunda como para ocultar la verdad para siempre. Lo que comenzó como un intento de dar un nombre a una desconocida, terminó por desenterrar uno de los episodios más dolorosos y silenciados de la historia reciente de Chile, obligando a toda una nación a mirar de frente a los fantasmas que creía haber dejado atrás en el desierto. Para la familia Rojas, las primeras horas tras la desaparición de Elena fueron una mezcla de confusión y negación. Ella era la hija responsable, la que siempre avisaba si iba a llegar tarde. Su madre, Ana, llamó a todas sus amigas, pero ninguna sabía nada. Su padre, Ricardo, recorrió los hospitales y las comisarías cercanas, donde recibió miradas de indiferencia y respuestas evasivas. La normalidad de su hogar de clase media, un refugio que habían construido con esfuerzo para protegerse del caos político del país, se hizo añicos en una sola noche. La habitación de Elena, con sus libros de poesía apilados y sus notas de la universidad sobre el escritorio, se convirtió en un santuario congelado en el tiempo, un recordatorio constante de la pregunta que los consumiría: ¿dónde está Elena? La incertidumbre inicial se transformó rápidamente en un pánico sordo que se instaló en el corazón de la familia para no marcharse jamás. Entender la parálisis de la investigación oficial es entender el Chile de 1978. El país vivía bajo el puño de hierro de la dictadura militar. El miedo era una política de Estado y la DINA, la policía secreta, operaba con total impunidad. Las desapariciones forzadas eran una herramienta sistemática para eliminar cualquier forma de disidencia.
En este contexto, la denuncia de la familia Rojas no fue tratada como la búsqueda de una ciudadana, sino como una posible molestia, o peor aún, como una señal de que la propia familia podría estar vinculada a elementos subversivos. Cada puerta a la que llamaban se cerraba con una advertencia velada. Amigos y vecinos, aterrorizados, comenzaron a evitarlos. La búsqueda de Elena se convirtió en un acto de valentía solitaria, una lucha desesperada contra un sistema diseñado no para encontrar a los perdidos, sino para borrarlos de la existencia. Lo que la familia Rojas no sabía, o quizás solo intuía con un terror inconfesable, era la doble vida de Elena. Para ellos era una joven estudiosa y soñadora, apasionada por la poesía de Neruda. Pero fuera de casa, Elena era una activista valiente, involucrada en los movimientos estudiantiles de resistencia que operaban en la clandestinidad. Se reunía en secreto, distribuía panfletos y participaba en debates que el régimen consideraba traición. Estaba profundamente enamorada de un líder estudiantil, una relación que mantuvo oculta para proteger a su familia. Su vida era un delicado equilibrio entre la aparente normalidad y el peligro constante. No era solo una estudiante que había desaparecido, era una luchadora que había sido silenciada, y su idealismo fue precisamente lo que la convirtió en un objetivo. La última vez que su hermano menor la vio, ella se despedía en la puerta de casa, camino a lo que supuestamente era una reunión de un grupo de estudio en la universidad. Le alborotó el pelo y le prometió que al día siguiente le ayudaría con sus deberes de matemáticas. Fue una promesa trivial, un momento de normalidad cotidiana que se grabaría en su memoria con la crueldad del último recuerdo. Esa noche, Elena no regresó. Las horas pasaron con una lentitud agónica. La cena se quedó fría sobre la mesa. La luz de su habitación permaneció apagada. Al amanecer, la ausencia de Elena ya no era una posibilidad, sino un hecho brutal y tangible. El silencio en la casa de los Rojas esa mañana fue el sonido del comienzo de una larga y oscura espera, el prólogo de una tragedia que definiría sus vidas para siempre. La investigación oficial sobre la desaparición de Elena Rojas fue desde el principio una farsa cruel, un ejercicio de indiferencia administrativa diseñado para no encontrar nada. Durante las primeras semanas, su padre, Ricardo, visitó la comisaría a diario, solo para ser recibido con una hostilidad velada y preguntas que insinuaban que Elena se había fugado con algún novio o, peor aún, que estaba involucrada en actividades sospechosas. Los agentes apenas tomaron notas y el informe que finalmente redactaron era un reflejo de la política de Estado, culpar a la víctima para cerrar el caso. La conclusión oficial, escrita en un lenguaje frío y burocrático, sugería un abandono voluntario del hogar, una puñalada directa al corazón de una familia que sabía, con una certeza visceral, que a Elena se la habían llevado contra su voluntad. La justicia no solo les dio la espalda, se burló de su dolor. El miedo, en el Chile de 1978, era una enfermedad contagiosa, y la familia Rojas pronto se vio completamente aislada. Los amigos de Elena, jóvenes y aterrorizados, dejaron de llamar. Los vecinos que antes los saludaban con una sonrisa, ahora cruzaban la calle para evitarlos, sus miradas llenas de una mezcla de lástima y pavor. Cada puerta que tocaban se cerraba. La desaparición de su hija los había marcado, convirtiéndolos en una familia apestada, un recordatorio viviente de que cualquiera podía ser el siguiente. Este aislamiento social fue casi tan doloroso como la propia ausencia de Elena. Su duelo se convirtió en un asunto privado y carcelario, confinado a las 4 paredes de una casa donde el silencio se hacía cada vez más pesado, roto solo por el llanto ahogado de una madre que se negaba a perder la esperanza. El impacto en el núcleo familiar fue sísmico y duradero. Ricardo, el padre, un hombre que antes llenaba la casa con su risa y su energía, se replegó en un mutismo impenetrable. Dejó su trabajo y pasaba los días sentado en el salón, mirando un punto fijo en la pared, como si esperaba una respuesta que nunca llegaría. Se consumió lentamente, erosionado por la impotencia y la culpa. Ana, la madre, canalizó su dolor en una rutina obsesiva. Mantuvo la habitación de Elena exactamente como la había dejado, limpiando el polvo de sus libros cada mañana, cambiando las sábanas cada semana. Era un ritual de esperanza desesperada, un acto de fe que se convirtió en su propia tortura diaria, un recordatorio constante de la cama vacía y el futuro robado que aguardaban tras la puerta cerrada.
Quizás la carga más compleja recayó sobre los hombros del hermano menor de Elena, que tenía solo 10 años cuando ella desapareció. Creció en un hogar embalsamado por el dolor, donde el nombre de su hermana se pronunciaba en susurros y las sonrisas eran un recuerdo lejano. No solo perdió a su hermana mayor, su protectora y confidente, sino que también perdió a sus padres, que se convirtieron en fantasmas atrapados en su propio sufrimiento. La ausencia de Elena se convirtió en el pilar sobre el que se construyó su identidad. La buscaba en los rostros de las desconocidas en la calle, y su recuerdo se convirtió en una mezcla de idealización y una profunda herida. Esta experiencia forjó en él una determinación de acero, una promesa silenciosa de que, algún día, él encontraría las respuestas que sus padres no pudieron. En menos de un año, el expediente de Elena Rojas fue oficialmente archivado. El informe final, de apenas 3 páginas, concluía con una frase lapidaria, cerrado por falta de nuevas líneas de investigación. Para el sistema, Elena había dejado de existir. Era un número en un archivo olvidado, una estadística más en la larga y oscura noche de la dictadura. Esta frialdad burocrática contrastaba brutalmente con la realidad de la familia Rojas. Para ellos, la investigación no había terminado. Nunca lo haría. La falta de un cuerpo, de una tumba donde llorar, los condenó a un limbo perpetuo. La falta de cierre es una forma de tortura psicológica que impide que el duelo comience. Vivían en un presente suspendido, atrapados entre la esperanza irracional de su regreso y la certeza aterradora de que nunca más la volverían a ver. La llegada de la democracia a principios de los 90 trajo consigo una ola de esperanza para miles de familias de desaparecidos, incluida la de los Rojas. Con un nuevo gobierno y la creación de comisiones de verdad y reconciliación, creyeron que finalmente obtendrían respuestas. Presentaron de nuevo el caso de Elena, esta vez con testimonios detallados y una lista de sus amigos activistas. Sin embargo, se toparon con una nueva forma de muro, la burocracia del posconflicto. El sistema estaba colapsado con miles de casos, los recursos eran escasos y existía un pacto de silencio tácito entre los antiguos represores. Su caso fue uno más en una montaña de tragedias. La tan esperada justicia democrática resultó ser lenta, frustrante y para muchos inalcanzable. La esperanza se desvaneció de nuevo, dejando tras de sí un sabor aún más amargo de abandono. Con el paso de las décadas, la búsqueda activa se transformó en una vigilia silenciosa. La familia aprendió a vivir con el fantasma de Elena. Su cumpleaños se conmemoraba con una tarta que nadie comía. En las cenas de Navidad siempre había un sitio vacío en la mesa. Aprendieron a no hablar de ella con extraños para evitar las miradas incómodas y las palabras de consuelo vacías. El dolor agudo de los primeros años se acentuó en una melancolía crónica, una tristeza de fondo que tenía cada momento de sus vidas. El mundo siguió adelante, Chile cambió, pero para la familia Rojas el tiempo se había detenido en aquella noche de 1978. Su lucha ya no era contra un régimen, sino contra el olvido, contra la posibilidad de que la historia de Elena se disolviera en el tiempo como la tinta en un papel viejo. La confirmación oficial llegó en una mañana fría y gris, a través de una llamada telefónica que el detective temía hacer tanto como el hermano de Elena temía recibir. No hubo gritos ni llantos al otro lado de la línea, solo un silencio profundo y abrumador que pareció durar una eternidad. Era el sonido de 42 años de incertidumbre colapsando en un solo instante. Para el hermano de Elena, la noticia no trajo alivio, sino el peso aplastante de la certeza. La esperanza, esa cruel compañera de viaje que lo había mantenido en vilo durante toda su vida adulta, finalmente lo había abandonado. Elena estaba muerta. Había estado muerta todo ese tiempo. La verdad, lejos de ser liberadora, se sentía como una losa de piedra que caía sobre un corazón que ya estaba roto, marcando el final de la espera y el verdadero comienzo de un duelo demasiado tiempo postergado. Con la identidad confirmada, el caso de la Dama del Desierto se cerró para dar paso a una nueva y urgente investigación, el homicidio de Elena Rojas. El expediente, que durante décadas había sido un fantasma administrativo, se transformó en un caso activo, vivo y con una víctima con nombre, rostro e historia. El detective sintió un renovado sentido de propósito. Ya no se trataba de un ejercicio de memoria histórica, sino de una persecución criminal. El equipo forense volvió a examinar el cuerpo, ahora bajo una nueva luz, buscando pistas que pudieran haberse pasado por alto cuando era solo una desconocida. Cada fibra de su ropa, cada marca en sus huesos fue reanalizada. La pregunta ya no era ¿quién eres?,
sino ¿quién te hizo esto? Por primera vez en 42 años, la justicia tenía un camino claro que seguir, aunque ese camino condujera a las sombras más oscuras del pasado. El detective se reunió de nuevo con el hermano de Elena, esta vez no como un mensajero de noticias forenses, sino como un investigador en busca de la pieza que faltaba en el rompecabezas. En medio de su dolor, el hermano mencionó algo que hasta entonces había parecido irrelevante. Durante todos esos años, había guardado una caja de madera con las pertenencias más personales de Elena, aquellas que su madre no había podido soportar ver. Entre libros de poesía y fotografías descoloridas, había varios cuadernos de tapa dura, sus diarios personales. Los había mantenido como una reliquia, un santuario privado de la hermana que había perdido. Entregárselos al detective fue un acto de inmenso sacrificio, como si estuviera entregando los últimos fragmentos del alma de Elena. No sabía si contenían algo útil, pero en ese momento eran lo único que le quedaba por ofrecer en la búsqueda de la verdad. El equipo de investigación comenzó a leer los diarios con un respeto casi reverencial. Las primeras páginas estaban llenas de la vida de una joven de 22 años, reflexiones sobre sus clases en la universidad, poemas que intentaba escribir, la emoción de su primer amor y los sueños de viajar por el mundo. Elena cobraba vida en cada línea. Escribía sobre las discusiones con sus padres, el amor profundo que sentía por su hermano pequeño, su pasión por la justicia social. Era como escuchar su voz a través del tiempo, una voz vibrante, inteligente y llena de esperanza. Para la joven antropóloga, que solo había conocido sus huesos, fue un momento profundamente conmovedor. Estaba conociendo a la mujer a la que le había devuelto el nombre, y sentía una conexión que iba más allá de la ciencia, una responsabilidad personal de no fallarle. A medida que avanzaban hacia los últimos meses de 1978, el tono de los diarios comenzó a cambiar sutilmente. La alegría y el idealismo juvenil dieron paso a una corriente subterránea de ansiedad. Elena empezó a escribir en clave sobre sus actividades en el movimiento de resistencia estudiantil. Mencionaba el miedo constante a ser seguida, la paranoia que se instalaba entre sus compañeros, la sensación de que el peligro se cernía sobre ellos como una sombra cada vez más densa. Las descripciones de las reuniones clandestinas se volvieron más tensas. Hablaba de la dificultad de llevar una doble vida, del peso de mentir a su familia para protegerla. La joven soñadora estaba dando paso a una luchadora asustada pero decidida, consciente de que cada paso que daba podría ser el último. Las páginas de su diario se estaban convirtiendo en la crónica de una tragedia anunciada. Y entonces, en una entrada fechada solo 3 días antes de su desaparición, encontraron la revelación que lo cambiaría todo. Con una caligrafía apresurada, casi temblorosa, Elena describía su desconfianza hacia uno de sus compañeros más cercanos, un joven llamado Adrián. Escribió que había estado actuando de forma extraña, mostrándose inusualmente nervioso y evasivo. Lo más alarmante era que Adrián estaba insistiendo con una vehemencia inexplicable en que la próxima reunión del grupo se celebrara en un lugar nuevo y apartado, un viejo almacén en las afueras de la ciudad que a ella le parecía una trampa. «Hay algo en su mirada que no me gusta», escribió Elena. «Es como si escondiera un secreto terrible». Era una frase escalofriante, el presentimiento de una traición que estaba a punto de sellar su destino. Ese nombre, Adrián, fue como una explosión de luz en la oscuridad de 4 décadas. Por primera vez, la investigación tenía un sospechoso, una persona de carne y hueso vinculada a las últimas horas de Elena. Ya no se enfrentaban a los fantasmas anónimos de un régimen represivo, sino a la posibilidad de una traición personal, íntima y cobarde. El detective sintió una descarga de adrenalina. El caso había dado un giro de 180 grados. La búsqueda ya no se centraba en archivos polvorientos ni en testimonios de ancianos con memorias borrosas. Ahora tenían un objetivo claro. La siguiente pregunta era obvia y urgente. ¿Quién era Adrián? ¿Y dónde estaba ahora? La caza acababa de empezar, y el detective sabía, con una certeza helada, que estaba a punto de desenterrar un pasado que alguien había luchado desesperadamente por mantener enterrado. La búsqueda de Adrián se convirtió en una obsesión para el pequeño equipo de investigación. No era una tarea sencilla. 40 años habían transformado el país y a su gente. Los registros de la época eran en papel, a menudo incompletos o deliberadamente borrados.
Los investigadores se sumergieron en una casa digital y analógica, cruzando listas de estudiantes de la Universidad de Concepción de los años 70 con registros electorales, bases de datos de impuestos y archivos de redes sociales. Era como buscar una aguja en un pajar del tamaño de un país. Cada día sin resultados aumentaba la tensión. El fantasma de Adrián, el joven que Elena temía, parecía haberse desvanecido tan completamente como ella, dejando solo un nombre garabateado en un diario como única prueba de su existencia. La frustración crecía, pero la determinación del detective era inquebrantable. Sentía que esta era la última hebra de la que tirar. Finalmente, tras semanas de búsqueda infructuosa, una analista de datos encontró una coincidencia. Un hombre llamado Adrián Morales, cuya fecha de nacimiento y lugar de origen coincidían, figuraba como el fundador y director ejecutivo de una exitosa empresa de exportación agrícola. La sorpresa del equipo fue mayúscula. No era un fugitivo escondido en las sombras, ni un hombre atormentado por su pasado. Era una figura pública, un pilar de la comunidad empresarial, conocido por su filantropía y su imagen de hombre de familia ejemplar. Vivía en una lujosa casa en los suburbios de Santiago. Su vida era un escaparate de éxito y respetabilidad. La revelación fue desconcertante y escalofriante. ¿Cómo podía este hombre, que aparecía en las revistas de economía y sonreía en eventos benéficos, ser el mismo joven que Elena Rojas había señalado como una amenaza mortal en su diario? El detective supo de inmediato que debía proceder con una cautela extrema. Un paso en falso, y Adrián podría usar su poder e influencia para blindarse legalmente, silenciar la investigación o incluso desaparecer. No podían permitirse una confrontación directa sin tener pruebas mucho más sólidas que la entrada de un diario. La estrategia cambió. En lugar de buscar a Adrián, ahora investigarían su vida con un microscopio, buscando las grietas en su fachada perfectamente construida. El equipo se dividió las tareas. Unos se dedicaron a rastrear su trayectoria profesional y financiera, mientras otros se sumergieron en los archivos de la universidad y buscaron a antiguos compañeros de clase que pudieran recordarlo a él y a Elena. La investigación se convirtió en una operación sigilosa, una excavación arqueológica en la vida de un hombre que había hecho todo lo posible por enterrar su pasado. La primera grieta apareció en su historial académico. Adrián no terminó la universidad. Abandonó sus estudios abruptamente a finales de 1978, pocas semanas después de la desaparición de Elena, alegando motivos personales. Poco después, los registros migratorios mostraron que había salido del país, pasando casi 2 años en Europa antes de regresar a un Chile que ya empezaba a cambiar. Pero la revelación más inquietante provino de una investigación más profunda de sus lazos familiares. Su padre no era un simple agricultor, como él solía decir en las entrevistas. Había sido un oficial de bajo rango del ejército, con conexiones documentadas con miembros de la inteligencia militar de la época. De repente, la imagen del joven activista estudiantil se volvía mucho más turbia. La posibilidad de que fuera un infiltrado, un sapo, como se les llamaba en la jerga de la época, se convirtió en una hipótesis terriblemente plausible. La cascada de revelaciones se aceleró. Rebuscando en archivos desclasificados de la Comisión de Verdad y Reconciliación, encontraron un testimonio olvidado de otro caso, el de un prisionero político que había sobrevivido a un centro de detención clandestino en Concepción. En su declaración, mencionaba de pasada a un joven colaborador de los agentes de la DINA, un estudiante que les entregaba nombres y lugares de reunión a cambio de protección para él y su familia. No recordaba su apellido, pero sí su nombre, Adrián. La pieza encajó con una precisión brutal y aterradora. La traición que Elena había presentido no era solo una paranoia, había sido real. Adrián no solo había llevado al grupo a una trampa, había sido el arquitecto de esa trampa, un peón en un juego mortal del que él había logrado salir ileso, a costa de la vida de sus compañeros. El detective tuvo que hacer la llamada más difícil de todas, informar al hermano de Elena. La conversación fue breve y cargada de una tensión insoportable. Le explicó con la mayor delicadeza posible que el principal sospechoso no era un agente anónimo del régimen, sino uno de los amigos más cercanos de Elena, un compañero de lucha.
Al otro lado de la línea, el silencio fue total. Un vacío que parecía absorber todo el sonido de la habitación. Cuando finalmente habló, la voz del hermano ya no era de dolor, sino de una rabia fría y profunda, afilada por 4 décadas de espera. La noticia de la traición era una herida sobre la herida, una profanación de la memoria de su hermana, que resultaba casi más dolorosa que la confirmación de su muerte. Encuéntrenlo, fue lo único que dijo antes de colgar. Tráiganlo ante la justicia. Con todas las piezas sobre la mesa, el diario de Elena, el pasado oculto de Adrián, sus vínculos familiares con el régimen y el testimonio que lo corroboraba, el detective supo que había llegado el momento. Ya no se trataba de una investigación, sino de una confrontación. Preparó la entrevista con la meticulosidad de un cirujano. Cada pregunta estaba diseñada para desmantelar, capa por capa, la identidad que Adrián había construido durante 40 años. No sería un interrogatorio policial al uso, sería un encuentro con la historia, una cita con un fantasma que había esperado demasiado tiempo para ser escuchado. El peso de la vida de Elena, de la agonía de su familia y del silencio de todo un país recaía sobre sus hombros. Tenía una sola oportunidad para romper el pacto de silencio de un hombre que había hecho de la mentira el fundamento de toda su existencia. El despacho de Adrián Morales ocupaba la planta más alta de un rascacielos de cristal y acero en el corazón financiero de Santiago, un santuario de éxito y poder que miraba a la ciudad desde arriba. Era un espacio minimalista, decorado con arte moderno y muebles de diseño, el reflejo perfecto del hombre que lo habitaba. Cuando el detective entró, fue recibido con una cortesía fría y profesional. Adrián, a sus 60 y tantos años, proyectaba una imagen de control y confianza inquebrantables, la de un hombre que había construido su imperio desde cero, y no tenía nada que ocultar. No tenía idea de que el visitante no venía a hablar de negocios, sino a exhumar un fantasma que él mismo había enterrado hacía más de 40 años. Un fantasma con el nombre de Elena Rojas. La tensión en la sala era palpable, un choque silencioso entre un pasado olvidado y un presente ineludible. El detective no empezó con una acusación directa. Sabía que un hombre como Adrián estaba acostumbrado a la confrontación y tenía un muro defensivo construido de décadas. En su lugar, comenzó a hablar en un tono tranquilo y conversacional sobre el pasado, sobre la vida en Concepción a finales de los años 70, sobre los sueños y los miedos de la juventud en una época tan convulsa. Mencionó la universidad, el ambiente de activismo estudiantil, y entonces, con una calma deliberada, pronunció su nombre. Elena Rojas. El nombre cayó en el silencio de la oficina como una piedra en un lago helado. La reacción de Adrián fue casi imperceptible para un ojo no entrenado, pero el detective lo vio todo. Un endurecimiento de la mandíbula, un parpadeo demasiado lento, la forma en que sus manos, hasta entonces relajadas sobre la mesa, se cerraron en puños. La primera grieta en la fachada había aparecido. Sin decir una palabra más, el detective deslizó una carpeta sobre la pulida mesa de caoba. Dentro no había un informe policial, ni una orden judicial. Solo una única hoja de papel. Una fotocopia de alta calidad de la última página del diario de Elena. La caligrafía temblorosa de la joven llenaba la hoja, sus palabras cargadas de un presentimiento oscuro. Adrián cogió el papel, sus manos traicionando un ligero temblor. Mientras leía la descripción que Elena hacía de él, de su extraño comportamiento, de su insistencia en reunirse en aquel almacén abandonado, el color desapareció de su rostro. Las palabras de una muerta, escritas hacía más de 40 años, lo estaban juzgando en el silencio de su propia oficina. El pasado, que él creía un país extranjero y remoto, acababa de llamar a su puerta con una fuerza devastadora. 40 años de mentiras se derrumbaron en el tiempo que tardó en leer un solo párrafo. Adrián Morales no gritó, no negó, simplemente se desinfló, como si los hilos que sostenían su imponente figura hubieran sido cortados de golpe. Se reclinó en su silla de cuero. El hombre de negocios exitoso reemplazado por un anciano asustado, el mismo joven aterrorizado que había sido en 1978. Y entonces,
Con una voz que era apenas un susurro ronco, confesó. Contó cómo los agentes de la DINA lo habían acorralado, cómo habían amenazado con hacerle daño a sus padres, agricultores humildes que no sabían nada de su doble vida. Le ofrecieron un trato, su seguridad y la de su familia, a cambio de información, a cambio de sus amigos. Fue un acto de cobardía, sí, pero nacido del terror más primario. Eligió su propia vida sobre la de ellos, y esa elección lo había perseguido cada segundo de los 42 años siguientes, oculta bajo capas de riqueza y respetabilidad. La confesión se convirtió en un torrente imparable, un veneno que había estado pudriéndose en su interior durante décadas. Con un detalle espeluznante, describió la noche de la emboscada. Recordó cómo tuvo que actuar con normalidad para convencer a Elena y a los demás de que acudieran al almacén. Recordó el sonido de las puertas de los vehículos indistintivos al cerrarse, bloqueando la única salida. Recordó los gritos, la confusión, la violencia brutal y eficiente de los agentes. Y recordó, con una claridad que lo atormentaba en sus pesadillas, la última vez que vio a Elena. La arrastraban hacia un coche, luchando con una furia desesperada. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. En ellos no había odio, recordó Adrián, sino una incomprensión devastadora. La mirada de alguien que acaba de ser traicionado por la persona en la que más confiaba. Pero la confesión no terminó ahí. Adrián reveló lo que ocurrió después, la información que su contacto en la DINA le proporcionó como parte de su macabro pacto. Elena no fue asesinada esa noche. Debido a su papel como una de las organizadoras del movimiento, fue llevada a un centro de detención clandestino cerca de la ciudad para ser interrogada. La torturaron durante días. Finalmente, sus captores decidieron que su cuerpo nunca debía ser encontrado. Siguiendo un protocolo utilizado con otros disidentes considerados especialmente peligrosos, la trasladaron en un vuelo militar al norte del país. La llevaron al corazón del desierto de Atacama y la ejecutaron allí, abandonando su cuerpo a la soledad del paisaje más árido del mundo. Y entonces, Adrián pronunció los dos nombres de los agentes que, según su contacto, habían estado a cargo de esa operación final. La justicia, después de 40 años, tenía por fin un rostro al que perseguir. Cuando el detective salió del rascacielos, dejando atrás a un Adrián Morales destrozado y a la espera de su detención, no sintió el triunfo que había esperado. La verdad, finalmente, había salido a la luz, pero no trajo consigo la paz, sino una nueva dimensión de dolor. El misterio de la muerte de Elena Rojas no era solo la historia de la brutalidad de un Estado represor, era también la historia de una traición íntima, de un miedo que corrompió un alma y destruyó vidas. Para el hermano de Elena, esta revelación sería una segunda muerte, la confirmación de que su hermana no solo fue asesinada por sus enemigos, sino entregada por uno de sus amigos. El monstruo no era solo un sistema anónimo, tenía un rostro familiar. La justicia estaba en camino, pero la herida, lejos de cerrarse, se había vuelto infinitamente más profunda. La detención de Adrián Morales fue un espectáculo silencioso y devastador que se desarrolló a plena luz del día ante los ojos atónitos de sus empleados. El hombre que había construido un imperio sobre los cimientos de una traición fue escoltado fuera de su torre de cristal por 2 detectives, su rostro una máscara de derrota impasible. No hubo resistencia, ni una palabra de protesta. Mientras cruzaba el vestíbulo de mármol, su imagen de éxito y respetabilidad se desmoronó con cada paso. La noticia se extendió como la pólvora por los círculos empresariales y sociales de Santiago, un terremoto que sacudió la cómoda amnesia de la élite del país. El pilar de la comunidad, el filántropo, el hombre de familia ejemplar, era en realidad un traidor y un cómplice de asesinato. Su caída no fue solo personal, fue un símbolo brutal de que el pasado, por muy profundo que se entierre, siempre encuentra la manera de volver a la superficie para reclamar sus deudas. Para el hermano de Elena, la confesión completa fue un veneno que tuvo que tragar lentamente. El detective se la comunicó en persona,
en la humilde sala de estar de la casa familiar, el mismo lugar donde durante 40 años habían esperado noticias. Escuchar los detalles de la traición de Adrián, un nombre que Elena había mencionado en sus cartas con afecto de camaradería, fue una profanación de su memoria. El dolor de la pérdida se mezcló con una rabia fría y corrosiva. La imagen idealizada de la lucha de su hermana, de una joven valiente cayendo ante un enemigo sin rostro, fue reemplazada por una realidad mucho más sucia y humana. No fue solo el régimen quien la mató, fue el miedo de un amigo. Esta verdad no le trajo la paz que esperaba, sino un nuevo tipo de duelo, uno más amargo y solitario, el duelo por la inocencia perdida y la fe rota. La maquinaria judicial, una vez activada, se movió con una celeridad inusitada, impulsada por la presión mediática y una sociedad que exigía respuestas. Gracias a la confesión de Adrián, los investigadores localizaron rápidamente a los 2 agentes de la DINA que él había nombrado. Uno de ellos había fallecido años atrás de un infarto, llevándose sus secretos a la tumba. El otro, sin embargo, vivía una vida tranquila y anónima como un jubilado en una pequeña ciudad costera. Cuando lo detuvieron, era un anciano de aspecto frágil que negó todas las acusaciones con una frialdad desconcertante. El juicio que se preparaba no sería solo contra 2 hombres, un traidor y un verdugo, sino contra un sistema entero de silencio y olvido. El caso de Elena Rojas se convirtió en la última gran batalla por la memoria histórica de Chile, un enfrentamiento final entre las víctimas y sus fantasmas. El juicio fue un evento nacional que paralizó al país. Cada día, las salas del tribunal se llenaban de periodistas, activistas de derechos humanos y familiares de otros desaparecidos que veían en el caso de Elena un reflejo de sus propias tragedias. El momento más sobrecogedor llegó cuando el hermano de Elena subió al estrado. Con una voz firme que luchaba por no quebrarse, no solo dio su testimonio, sino que leyó en voz alta extractos del diario de su hermana. Las palabras de Elena, llenas de sueños, miedos y esperanzas, resonaron en el silencio solemne de la sala, transformándola de una víctima anónima en una presencia viva y acusadora. Adrián Morales, por su parte, repitió su confesión, esta vez ante los jueces y el país entero, con la mirada perdida, como un hombre que ya había sido sentenciado por su propia conciencia mucho antes de que un tribunal lo hiciera. El veredicto fue un momento de catarsis colectiva. Adrián Morales fue condenado por su papel como cómplice en el secuestro y posterior asesinato, recibiendo una sentencia considerable que a su edad equivalía a una cadena perpetua. El ex agente de la DINA, a pesar de su persistente negativa y la falta de pruebas físicas directas más allá de la confesión de Adrián, fue condenado por homicidio calificado, un veredicto histórico basado en la fuerza de la evidencia testimonial y contextual. A las afueras del juzgado, el anuncio fue recibido con un aplauso contenido, con lágrimas y abrazos entre extraños que compartían el mismo dolor. Para el hermano de Elena no hubo una explosión de alegría, sino la sensación de un peso inmenso que finalmente se levantaba de sus hombros. La justicia no podía devolverle a su hermana, pero podía, al fin, honrar su nombre y su lucha. Semanas después del juicio, la familia Rojas recibió finalmente los restos de Elena. Decidieron no enterrarla en un cementerio, sino en el jardín de la casa familiar, bajo un viejo magnolio que ella amaba. La ceremonia fue íntima, solo para la familia y los amigos más cercanos que habían permanecido a su lado durante la larga espera. No fue un funeral triste, sino una celebración de su vida. Su hermano, de pie junto a la pequeña tumba, no leyó una oración, sino uno de los poemas de Neruda que Elena había subrayado en sus libros, uno que hablaba de la primavera que siempre regresa, incluso después del invierno más oscuro. Al colocar la última pala de tierra, sintió que un ciclo de 42 años de dolor y ausencia se cerraba por fin. Elena había vuelto a casa. Su cuerpo descansaba en paz, y su memoria, ahora liberada del peso del misterio, podía por fin empezar a florecer. La historia de Elena Rojas no terminó con el veredicto. Su nombre, rescatado del anonimato del desierto, se convirtió en un catalizador para la memoria colectiva de Chile. Su caso, transmitido en noticieros y documentales, obligó a una nueva generación a confrontar las complejidades del pasado, no como un capítulo cerrado de la historia,
sino como una herida que aún supuraba bajo la superficie de la normalidad. La revelación de la traición de Adrián Morales añadió una capa de complejidad dolorosa, demostrando que el mal no siempre llevaba uniforme. A veces tenía el rostro de un amigo. El caso de Elena dejó de ser la historia de una sola víctima para convertirse en un espejo en el que el país entero se vio obligado a mirarse, reconociendo las cicatrices que la dictadura había dejado no solo en los cuerpos de los desaparecidos, sino en el alma misma de la sociedad. Para el hermano de Elena, el final del juicio no fue un punto final, sino el comienzo de un nuevo propósito. El dolor agudo de la pérdida, que lo había acompañado durante toda su vida, se transformó en una energía serena y decidida. Comprendió que la mejor manera de honrar a su hermana no era simplemente llorarla, sino continuar su lucha de una manera diferente. Con parte de la indemnización que el Estado le otorgó a la familia y con la ayuda de la misma antropóloga forense que había identificado a Elena, creó la Fundación Elena Rojas, Memoria y Ciencia. Su misión era clara: recaudar fondos para aplicar las mismas tecnologías de vanguardia a otros casos sin resolver, para darles un nombre a los que aún esperaban en fosas comunes o en la soledad de paisajes olvidados. Su dolor personal se convirtió en una causa colectiva, una promesa de que ninguna otra familia tendría que esperar 40 años por la verdad. La fundación se convirtió en un faro de esperanza para cientos de familias que habían perdido a sus seres queridos. En sus primeros 5 años de funcionamiento, gracias a donaciones y al trabajo incansable de un pequeño equipo de científicos y voluntarios, logró financiar el análisis de más de 50 casos fríos. Consiguieron identificar a 17 personas, devolviéndoles sus nombres y permitiendo a sus familias, muchas de ellas ya ancianas, cerrar por fin el ciclo del duelo. Cada nueva identificación era una victoria agridulce, una celebración de la memoria y un recordatorio de la brutalidad del pasado. El legado de Elena Rojas no estaba escrito en los libros de historia, sino en el alivio de una madre que por fin recibía los restos de su hijo, en las lágrimas de un nieto que conocía la historia de su abuelo, y en la certeza de que la ciencia, al servicio de la justicia, podía ser la herramienta más poderosa contra el olvido. El desierto de Atacama, que durante 4 décadas fue la tumba silenciosa de Elena, se transformó, paradójicamente, en el guardián de su verdad. Su aridez extrema no solo preservó su cuerpo, preservó la evidencia que con el tiempo conduciría a sus asesinos. La historia de Elena nos enseña que no hay silencio lo suficientemente profundo para ahogar una vida, ni desierto lo suficientemente vasto para ocultar un crimen para siempre. Aquel día, Chile aprendió que un cuerpo puede ser enterrado para silenciarlo, pero la memoria de una vida jamás se convierte en polvo, y que al final de todo, la única tumba definitiva para el dolor no es el olvido, ni el tiempo, sino la verdad, por muy dolorosa y tardía que ésta sea. La historia de Elena Rojas es un testamento del poder de la persistencia y la importancia de no olvidar nunca a las víctimas. Si crees que ninguna memoria debe perderse y que la búsqueda de la verdad es una lucha que nos concierne a todos, por favor, comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre los casos que merecen ser contados. Gracias por escuchar.